Wu empiece tocar cadáveres para convertirse en un dios, tocar a Barba Blanca al principio 121, 132. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. La presión causada por esta poderosa aura dominante. La presión no fue menor que la causada por el último movimiento de Rox hace un momento. La plaza ya devastada ahora estaba bajo los estragos del poder dominante de Luke. Añade innumerables grietas nuevas. Los árboles circundantes no pudieron soportar la destrucción causada por la fuerza dominante. Innumerables aserrín volaron de los árboles espesos. La mayoría de las personas en el lugar estaban arrodilladas en el suelo o se habían desmayado con los ojos en blanco. Las pocas figuras que aún permanecían en pie apretaban los dientes y se aferraban a la corriente. Los dientes de Garp se apretaron y apretaron. ¿Este monstruo también necesita ser eliminado juntos como lo hicimos ahora? Pero bajo una presión tan fuerte, incluso mover el puño parece un lujo. Luke se quedó allí y le llevó un largo tiempo controlar la emoción en su corazón y la energía que rugía en su cuerpo. Cuando miré hacia arriba, me di cuenta de la trágica situación que me rodeaba. Así que Lucas rápidamente refrenó su actitud dominante. La presión a su alrededor desapareció de repente cuando Luke se contuvo. El confiable Hyalinsen y sus compañeros finalmente pudieron respirar aliviados. Cuando volvieron a mirar a Luke, en sus ojos solo había miedo, además de pavor. Incluso había sudor frío en la frente de San Satanás. Un pensamiento terrible vino a su mente. Este tipo aterrador le recordó al señor Jim, que había vivido en la ciudad de Pangu durante mucho tiempo. Qué poder tan aterrador y dominante, qué fuerza tan aterradora. Podría ser. Pronto, San Satanás meneó la cabeza y disipó la idea absurda de su corazón. Es imposible. No puede haber nadie más poderoso que Lorim en este mundo ahora. Aunque el aura y la actitud dominante que exudaba este tipo le hacían sentir un miedo y una conmoción que nunca antes había sentido. Pero es absurdo pensar que puedo compararme con el señor Yimu. Luke dejó de lado su actitud dominante y examinó los rostros de todos los que lo rodeaban. Mi idea original era intentar no llamar demasiado la atención, pero no esperaba esto. Aún así, accidentalmente se convirtió en el foco. Ahora que la bola de luz de Rox está en sus manos, su objetivo se ha cumplido. A continuación, es hora de retirarse. Los demás a su alrededor miraron a Luke con cautela. Esté siempre en guardia ante su próximo movimiento. Luke saludó a las pocas personas. Chicos, no tengo ningún otro significado. Ahora que todo ha terminado, es hora de irme. Después de decir eso, Luke realmente se preparó para retirarse a las afueras de la plaza. A pesar de ello, todos lo miraban con vigilancia. Nadie hubiera pensado que un tipo con una fuerza tan aterradora se iría tan fácilmente. Hay demasiadas variables en este juego de caza de Goballey. Cada uno que viene aquí debe tener su propio propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de este misterioso tipo? Justo cuando todos estaban adivinando, se sorprendieron al descubrirlo. La figura de Luke en realidad se retiró al borde de la plaza. Entonces toda la persona se convirtió en un relámpago y desapareció de la vista de todos en un instante. Todos en la escena notaron que la respiración de Luke se alejaba cada vez más, y de repente solo había sorpresa en sus rostros. Simplemente dejarlo así. Luego lo comprobó varias veces con incredulidad hasta que estuvo seguro de que Luke realmente se había ido. El rostro de todos todavía estaba lleno de incredulidad. ¿Ese tipo aterrador en realidad se fue sin hacer nada? Entonces, ¿cuál es su propósito al venir al Valle de los Dioses? ¿Estás realmente aquí para unirte a la diversión? Las preguntas pueden ser preguntas, pero esta es la realidad ahora. Ese tipo aterrador llegó a la escena y exudaba su aterrador dominio, como si estuviera presumiendo deliberadamente. Luego se fue. Garp respiró profundamente y se giró para mirar el cuerpo de Rox. Pero se sorprendió nuevamente al descubrir que toda la atención estaba centrada en ese tipo. Silveraxe y Wanzi aprovecharon el caos y huyeron con el cuerpo de Rox. Los piratas de Rox resultaron gravemente dañados esta vez, y Rox, el capitán, murió en esta batalla. Aunque no hay que subestimar la fuerza de los que lograron escapar. Pero es muy probable que no cause más problemas. Al menos puedes estar seguro durante mucho tiempo. Garp miró a Roger. En ese momento, Roger parecía aún más solo. Su objetivo es convertirse en el rey pirata.
Pero ahora, no solo no pudo derrotar a Rox de manera justa, sino que también descubrió a un tipo con una fuerza aterradora e insuperable. Esto fue una tortura para su corazón. Todo había terminado en ese momento y Roger solo quería salir de ese lugar lo antes posible. Sin molestarse en decirle nada a Garp, que era al mismo tiempo su enemigo y amigo, Roger abandonó la escena sin mirar atrás. Los santos Garin y Satanás no tenían intención de detenerlo. En la bulliciosa plaza solo había unas pocas personas de pie. San Satán y San Garin tuvieron más problemas en esta época. Lo que preocupaba a Hyalin eran sus propios hijos. San Satán, por su parte, estaba preocupado de cómo explicar a sus superiores la muerte de tantos dragones celestiales. Originalmente era un sencillo juego de caza anual. Nadie esperaba que las cosas se salieran de control hasta este punto. Las pérdidas sufridas por los dragones celestiales fueron sin precedentes. No muy lejos de la costa del Valle de Dios, en un enorme barco pirata, se encuentran Barba Blanca, Kaido, Charlotte Linlin y otros. Todos de pie en la proa. Barba Blanca entrecerró los ojos ligeramente y miró en dirección a la isla en el Valle de Dios. El aura aterradora de rocas que acababan de sentir desapareció en un instante. Esta no es una sensación agradable. Después de un largo rato, Barba Blanca murmuró. ¿Ese tipo perdió? El león dorado también frunció el ceño. ¿Quieres volver y echar un vistazo? Charlotte Linlin, que estaba allí presente, gritó inmediatamente cuando escuchó esto. ¿Por qué volver ahora? Nuestro objetivo era el tesoro de la isla, y ahora hemos logrado nuestro objetivo. Ese capitán loco obviamente quiere que todos en la isla se vayan al infierno. No quiero jugar ese juego loco con él. Barba Blanca abrió la boca y estaba a punto de decir algo. De repente. En la pequeña isla del Valle de Dios, un aura dominante extremadamente aterradora se extendió de repente. Aunque estaban lejos, seguían siendo tan poderosos y aterradores. Todavía sorprendió a todos. ¿Quién es? El león dorado se agarró a la barandilla de proa y sus pupilas se encogieron bruscamente. La misma pregunta apareció en la mente de todos. ¿Es su capitán Rox? No, aunque la fuerza de Rox es aterradora. Pero no era alguien que pudiera liberar una aura tan tiránica y dominante. ¿Podrían ser esos dragones celestiales? Eso es imposible. Aunque no los vimos usar toda su fuerza, si es que eran tan poderosos. Esta guerra debería haber terminado hace mucho tiempo y el resultado no sería el que es ahora. Entonces, ¿quién está emitiendo esta aterradora y dominante aura? Sintiendo las palpitaciones del corazón causadas por esa aura dominante, Barba Blanca de repente quiso regresar a la isla para echar un vistazo. Mira quién es este tipo aterrador. Justo cuando las pocas personas estaban profundamente conmocionadas por el aura aterradora y dominante y no tenían tiempo para reaccionar. De repente, esa aura dominante se disipó de repente. Fue como si todo lo que acababa de suceder fuera una ilusión. En ese momento, todo el mundo tenía muchísima curiosidad por saber qué ocurría en la isla. De repente Barba Blanca se puso de pie y quedó erguido. Creo que tenemos que ir a ver qué pasó en la isla. Ya sea la aterradora escena causada por las rocas que desaparecieron repentinamente, o el aura aterradora y dominante que estalló de repente y desapareció rápidamente. Esto despertó la curiosidad de todos acerca de lo que sucedía en la isla. Pero en ese momento, una figura saltó de repente de la isla. La aterradora velocidad asustó a todos los presentes. Al momento siguiente, Luke apareció en la playa. Escogió un barco al azar y saltó sobre él. En el barco se encontraba un pirata con expresión desconcertada en su rostro. El rostro de Luke mostró una mirada feroz y su aura dominante se liberó ligeramente. Navegar. Tan pronto como salieron esas dos palabras, el pequeño pirata sintió de repente que la persona frente a él era como una bestia feroz que lo haría pedazos en cualquier momento. Caminó temblando hacia la cabina y hizo la vela. El barco se alejó lentamente de la costa. En un barco pirata a lo lejos, Barba Blanca y sus compañeros vieron a Luke saltar a un barco pirata. Kaido dijo con voz profunda. ¡Qué velocidad tan aterradora! ¿Quién es? Antes de que alguien más pudiera decir algo, una mirada extraña apareció de repente en el rostro de Charlotte Linlin. Había visto el movimiento de Luke cuando le arrebató la fruta del diablo a Ivankov en la isla hace un momento. Se le ocurrió una conjetura atrevida. ¿Qué tan poderosa es esa misteriosa figura que fue capaz de derrotar a San Satán, una de las 5 estrellas ancianas, con un solo golpe? Mientras pensaba en ello, Charlotte Linlin habló.
No hay necesidad de especular, el aura aterradora y dominante en la isla podría haber sido liberada por él. Al oír esto, todos a su alrededor respiraron profundamente. Exudando un aura tan poderosa y dominante, ¿qué tan aterradora podría ser la fuerza de esa persona? ¿Quién es esta persona que posee una fuerza tan poderosa? Charlotte Lindling respiró profundamente y continuó. Justo ahora en la isla vi su movimiento. San Satán, una de las 5 estrellas ancianas, después de una pausa, continuó. Lo derribaron de un puñetazo. Un puñetazo lo hizo volar. Los cuerpos de todos se congelaron y sus rostros se volvieron opacos. Después de un largo rato, Shiki el león dorado finalmente habló. ¿Quién es esa persona? ¿El capitán perdió contra él? Todos estaban en silencio. El barco pirata en el que viajaba Luke se alejaba lentamente arrastrado por la brisa del mar. Barba Blanca apretó el Murakumochiri en su mano, y de repente se dio cuenta. Hay tantos monstruos aterradores en este mar. En ese momento, las miradas de varias personas se posaron repentinamente en la playa a lo lejos. 2 figuras salieron de la isla. Después de ver claramente la figura, todos en el barco gritaron. Wanzi. Hacha de plata. Wanzi y el otro hombre, que sostenía el cuerpo de Loke, naturalmente vieron a la gente en el bote a lo lejos. Los dos se detuvieron por un momento y luego continuaron caminando hacia un bote en la orilla. Barba Blanca y otros también vieron a Wanzi sosteniendo a Rox. Charlotte Lindling frunció el ceño ligeramente. ¿Qué pasó? ¿Está tan gravemente herido el capitán? Shiki el león dorado también gritó. Si hubiera sido ese tipo aterrador el que me atacó hace un momento, parece comprensible que hubiera sufrido una lesión tan grave. Pero pronto varias personas descubrieron que algo andaba mal. Rox, que estaba sostenido por Wanzi, se sentía flácido. Y había una cantidad aterradora de sangre en su cuerpo. Estallido. Barba Blanca pisó la barandilla de proa y de repente apareció frente a Wanzi y el otro hombre. Wanzi y el otro hombre se detuvieron, sus ojos carecían de emoción detrás de sus armaduras. Una distancia tan cercana fue suficiente para que Barba Blanca pudiera ver todo con claridad. Su alta figura de repente se congeló en el lugar. Los labios de Barba Blanca temblaron y se abrieron varias veces, pero aún no dijo una palabra. El tono de Wanzi se mantuvo tranquilo. Quítate del camino. En ese momento, Kaido Golden Lion y otros también saltaron del barco. Charlotte Lindling seguía murmurando. ¿Qué pasó? El capitán está herido, estaba a mitad de sus palabras cuando de repente se detuvo. Todos en los piratas de The Rocks, incluida ella, se quedaron congelados en el lugar. El león dorado tartamudeó. Capitani, el capitán está muerto. Todos pensaban que Rox podría perder, e incluso sufrir una derrota aplastante con lesiones graves. Pero nadie esperaba que Rox muriera. Como el pirata más poderoso de todo el océano, e incluso del mundo entero. En ese momento, se había convertido en un cadáver. Las pupilas de Barba Blanca seguían encogiéndose y el Kusukimi Kiri en su mano seguía temblando. ¿Quién mató al capitán? Barba Blanca, que nunca se había considerado un miembro de los piratas de Rox, ahora enfatizó la palabra capitán. El tono de Wanzi era indiferente. Ya no importa, ¿verdad? Quítate del camino. Necesito llevar el cuerpo del capitán de vuelta a la isla Colmena. Después de decir eso, a Wanzi ya no le importaban las expresiones de los demás. Él y Silverax se caminaron alrededor de algunas personas y fueron directamente al bote. De repente, Barba Blanca se dio la vuelta, miró a Wanzi y gritó. ¿Es ese el tipo que acaba de exudar una aura aterradora en la isla? ¿Él mató al capitán, no? Wanzi se detuvo cuando se iba. Pero no giró la cabeza. En lugar de eso, les dio la espalda a los miembros de los piratas de Rox y habló con voz ronca. ¿Quieres vengar al capitán? De repente, Wanzi estalló en risas. Ja 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 ja. ¿Cómo puede un cobarde que huye del campo de batalla tener el coraje de buscar venganza? Somos piratas, es cierto. A los piratas solo les importan los tesoros. Pero los piratas nunca deberían ser un grupo de personas que tengan miedo a la muerte. Mientras hablaba, Wanzi se rió unas cuantas veces más. Pero en medio de la risa, había una tristeza indescriptible. El león dorado apretó los dientes, sintiendo una oleada de ira al ser burlado tan descaradamente. Oye, chico, el león dorado solo gritó una vez, pero de repente no supo qué decir. Lo que dijo Wanzi parecía ser correcto. Las rocas murieron en la batalla y se convirtieron en miembros de la tripulación de los piratas de las rocas. Pero no hizo nada y escapó con el cofre del tesoro antes de que comenzara la batalla. Es natural que los piratas sean ávidos de dinero.
Pero si tienes miedo a la muerte, es una auténtica vergüenza. Wang Zi se dio la vuelta sin mirar atrás y tomó el cuerpo de Rox con Jin Zhu. Abandonamos la orilla. El resto del grupo de personas bajó la cabeza y permaneció en silencio. Aunque nunca esperé que Rox muriera en batalla. Pero demostraron que eran ávidos de dinero y temerosos de la muerte, e incluso traicionaron la reputación del capitán. Si tal fama se divulga, ¿cómo pueden todavía tener el valor de llamarse piratas que quieren dominar todo el océano? Es natural que los piratas sean ávidos de dinero, pero es vergonzoso tener miedo a la muerte. El león dorado de repente gritó. ¿Estás bromeando? ¿Cómo pudo morir aquí? Charlotte Lindling también parecía abatida. Ese tipo debe haber tomado acción. Todo el mundo sabía quién era el tipo del que hablaba. Solo si un tipo con ese tipo de poder aterrador y dominante toma acción, el capitán morirá en batalla, ¿verdad? La superficie de la fruta está cubierta por una capa de escamas verdes, que parecen escamas de dragón. Era la fruta que Charlotte Lindling había arrebatado de la mano de Ivankov. Kaido miró la fruta y su expresión se detuvo. Charlotte Lindling tenía una sonrisa en su cara. ¿Cómo te va, pequeño Kaido? Este es un tesoro que robé de la isla del Valle de los Dioses. Es muy raro. Como ya posee la fruta alma a alma, esta rara fruta no le es de utilidad a Charlotte Lindling. También podríamos aprovechar esta fruta como un favor. Después de pensarlo mucho, en todos los piratas de Rox, solo Kaido tiene una mejor relación conmigo. Además, Kaido ya no tiene la bendición de la fruta del diablo, pero su fuerza ya es terriblemente fuerte a una edad tan joven. El futuro es absolutamente ilimitado. Si come esta rara fruta del diablo, su fuerza definitivamente alcanzará un nivel superior. Es inevitable que para entonces se convierta en un gran pirata que domine el mundo. Ahora que le he ayudado, me deberá un gran favor. La nuez de Adán de Kaido se movió. Por supuesto, sabía lo rara que era esta fruta del diablo, que podría usarse como premio en el juego de caza del dragón celestial del Valle de Dios. Una vez que obtenga esta fruta, mi fuerza definitivamente aumentará enormemente. Pero a pesar de esto, la mente de Kaido todavía está clara. Aunque en los piratas de Rox, Charlotte Lindling es con quien tiene mejor relación. Los dos son como hermanos. Pero definitivamente no fue suficiente para Charlotte Lindling darle una fruta del diablo tan extremadamente rara. Entonces, aunque Kaido miró la fruta del diablo con una mirada ardiente. Pero aún así preguntó con calma. ¿Alguna condición? Charlotte Lindling sonrió levemente. Si Kaido aceptara la fruta directamente, pensaría que era un tonto. Las personas que son valientes pero no sabias no son en las que ella quiere invertir. Luego habló Charlotte Lindling. En realidad no hay requisitos especiales, pero, después de una pausa, Charlotte Lindling cambió repentinamente de tema. Él preguntó. Ahora que el capitán ha muerto, ¿cuáles son sus planes? Kaido tenía una mirada pensativa en su rostro y después de un rato habló. Quiero salir a caminar. Al escuchar las palabras de Kaido, los ojos de Charlotte Lindling mostraron una pizca de aprecio. La gente como Kaido no debería ser inferior a los demás. Quebrar la fruta del diablo en la mano de Charlotte Lindling fue arrojada a Kaido. Considéralo como si me debieras un favor. Charlotte Lindling dijo. ¿Favor? Kaido murmuró, los favores son las cosas más difíciles de devolver en el mundo. Y, el séptimo día después de la batalla del Valle de Dios, llegaron noticias de la isla Colmena. El capitán Rox de los piratas de Rox murió en batalla. Así que el grupo pirata que dominaba todo el océano anunció su disolución. Los miembros de la tripulación Barba Blanca, Kaido, Charlotte Lindling y Shiki el León Dorado decidieron abandonar la isla Colmena. Todos ellos formaron sus propios grupos piratas. Wang Zi y Jinak se decidieron quedarse en la isla Colmena. Los piratas de Rox han dominado el mar e incluso han dado dolores de cabeza y miedo a la marina durante mucho tiempo. Se disolvió así como así. Sin embargo, sus tripulantes forman sus propios grupos piratas en el mar, y no sé qué significa esto para la marina. ¿Es una bendición o una maldición? Y, dentro del grupo pirata de Roger. Después de la batalla del Valle de Dios, Roger se encerró en la habitación del capitán y no apareció durante 7 días. Rayleigh estaba en la puerta de la habitación del capitán. Por mucho que lo llamara últimamente, Roger solo respondía una vez. No me molestes. Luego no hubo ningún movimiento. Habían pasado 7 días y todos estaban preocupados por lo que podría pasarle a su capitán. Finalmente, en la mañana del 7º día, se abrió la puerta de la habitación del capitán. Solo habían pasado 7 días.
Cuando Roger apareció nuevamente frente a todos, había experimentado un cambio drástico. Las cuencas de sus ojos estaban hundidas y su rostro parecía un poco demacrado. Cuando Riley lo vio, inmediatamente fue a su encuentro. Capitán, y Roger hizo un gesto con la mano y habló directamente. Necesito comer. En el restaurante del barco, una gran mesa de comida fue devorada rápidamente por Roger. Después de comer, se tocó el estómago y se acostó en la silla. Riley y los demás se miraron entre sí, sin saber si el capitán se había recuperado o no. Después de pensarlo, Riley se fue y, no mucho después, llegó hasta Roger sosteniendo un bebé. Roger miró a Riley y al bebé en sus brazos, con cara de asombro. ¿Tienes un hijo? Riley gritó con el ceño fruncido. Este no es mi hijo. Roger parecía desconcertado y dijo después de mirar a todos. ¿De quién es ese niño? Riley colocó al bebé directamente sobre la mesa del comedor. El bebé parpadeó y miró a todos a su alrededor con curiosidad. Lo que llama la atención es que el bebé tiene un hermoso cabello rojo. Robamos esto de la isla del Valle de Dios. Riley explicó. Roger, que acababa de beber un sorbo de agua, casi lo escupió. Entonces gritó. ¿Qué haces con un bebé? Riley no tuvo más remedio que seguir explicando. Este es el bebé que encontramos en el cofre del tesoro que saqueamos de la isla. Parece que lo tenían allí desde el principio. Al oír esto, Roger se acostó en la mesa. Observó atentamente al bebé colocado sobre la mesa del comedor. De repente, el bebé le sonrió a Roger. Como contagiado por la sonrisa del bebé, Roger también estalló en risas. Entonces pareció como si el mal humor de muchos días hubiera mejorado. Él se rió. Ya que es un bebé no deseado, dejémosle convertirse en miembro de nuestros piratas, Roger. Riley parecía indefenso. Nadie te dijo que era un bebé no deseado. Mira su cabello rojo, ¿no es un símbolo muy obvio? Su identidad podría ser. Antes de que Riley pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por Roger. No me importa. Como está en el barco de los piratas de Roger, está destinado a ser miembro de nuestro grupo pirata. Mientras decía esto, cogió al bebé en brazos. Se dijo a sí mismo con una sonrisa en su rostro. ¡Qué muchachito más mono! Probablemente aún no tengas nombre, ¿verdad? Déjame pensar, ¿cuál debería ser tu nombre? Después de pensarlo durante mucho tiempo, Roger de repente dijo. Te llamaré Shanks. Shanks. Roger se burló del bebé en sus brazos. Shanks con el hermoso cabello rojo. El resto de la tripulación parecía estar acostumbrada a las payasadas del capitán y Riley arrojó un periódico sobre la mesa. El periódico informó sobre la batalla del Valle de Dios. La expresión de Roger se congeló cuando escuchó las palabras de Riley. Luego bajó a Shanks y tomó el periódico. Escudriñó el contenido del periódico durante un largo rato antes de dejarlo. Miró a lo lejos con mirada pensativa. ¿No hubo ningún informe sobre tu ataque furtivo? ¿Alguien lo está ocultando deliberadamente? El periódico decía que Rox murió por la acción conjunta de él y Garp. No había ninguna noticia sobre Sangarín y San Satán. De repente, una sonrisa apareció en los labios de Roger. Inmediatamente volvió a levantar a Shanks y continuó burlándose de él. Una atmósfera sombría envolvía a la orilla del mar. Varios piratas que estaban a punto de dominar todo el océano en el futuro se quedaron en silencio en ese momento. En medio de las nubes sombrías, el cielo se oscureció gradualmente. Durante este periodo, los esclavos continuaron escapando de la isla. Muchos piratas murieron en la isla. Así que su barco quedó sin dueño. En ese momento, estos barcos se convirtieron en la esperanza de los esclavos para escapar de la isla. De vez en cuando se producían pequeñas batallas entre piratas fugitivos y esclavos, pero a nadie le importaba ya. Los dragones celestiales sobrevivientes en la isla no tenían energía para preocuparse por esas cosas en ese momento. Varios miembros principales de los piratas de Rox también tienen cosas más importantes que hacer. Cuando cayó el anochecer, Barba Blanca y sus compañeros finalmente tomaron una decisión. Pase lo que pase, deberíamos irnos de aquí primero y hacer planes después de regresar a One y Combisland. Así que el grupo subió a bordo del mismo barco en el que vinieron. Se izaron las velas y el barco se alejó lentamente del Valle de los Dioses. Luke obligó al pirata a trasladarse a un pueblo cercano. Después de bajarse del barco, Luke encontró una taberna donde quedarse. Se necesitan 7 días para reemplazar la fruta del diablo. Es justo lo que necesito para descansar. Estaba pensando en lo que ganaría esta vez.
Los 10 millones de poderes proporcionados por el grupo Rockslide duplicaron su propia fuerza. Y lo más aterrador es su propia actitud dominante. Ya eran de primera categoría originalmente, y ahora con la incorporación de los millones de poderes dominantes proporcionados por el Rockslide Group. El propio Luke no sabía lo aterrador que era ahora su poder dominante. Al abandonar el Valle de los Dioses, el aura dominante emitida por la pérdida de control parecía insoportable para Roger Cap y los demás. Si lo liberas con todas tus fuerzas será solo en base a tu dominio. Puede aplastar el efecto del uso de la fruta del trueno con todas sus fuerzas. Ahora su mayor confianza ya no debería ser la fruta del diablo. Pero es su propio dominio y fuerza. Luke se acostó en la cama y encendió un cigarrillo. Siente el poder infinito en tu cuerpo como un vasto océano. Luke reflexionó sobre esto y esperó hasta regresar al mundo real. Es hora de demostrar tus habilidades. Luke murmuró, mirando fijamente la colilla de cigarrillo en su mano. La batalla en el Valle de Dios provocó una gran tormenta en todo el mundo pirata. Sin embargo, pocas personas han salido a explicar los detalles específicos. Solo saben una cosa, y es el capitán de los piratas de Rocks que domina todo el océano. Las rocas murieron en el Valle de los Dioses. Esta noticia es suficiente para dejar a muchas personas boquiabiertas. Durante un tiempo, hubo rumores constantes sobre quién mató a Rocks. Hay rumores de que los principales líderes del gobierno mundial tomaron medidas. También hay rumores de que fue Garp de la Armada quien unió fuerzas con los Caballeros de Dios para matar a Rocks. Incluso hay rumores de que hubo un conflicto interno dentro de los piratas de Rocks. Para poder apoderarse del tesoro de la isla, cada uno decidió matar a su propio capitán. Sin embargo, la noticia que más circuló fue sobre un monstruo con una fuerza extremadamente aterradora que apareció en el campo de batalla del Valle de Dios. El aura dominante del monstruo por sí sola hizo que todos en el campo de batalla ese día tuvieran miedo de moverse. Y la muerte de Rox probablemente fue causada por ese monstruo. Mucha gente también comenzó a especular sobre la identidad del monstruo. Pero no hay una respuesta definitiva de principio a fin. En la isla Colmena, una nueva tumba apareció ante nuestros ojos. Todos los miembros de los piratas de Rox estaban frente a la tumba. Wang Zi colocó personalmente el abrigo de Rox en la cruz frente a la tumba, y todos se inclinaron levemente en señal de saludo. Después de que todo terminó, Wang Zi se preparó para irse sin decirle una palabra. En ese momento, el león dorado finalmente no pudo soportarlo más. Le gritó a la espalda de Wang Zi. Oye, al menos deberías decirnos cómo murió el capitán. ¿Acaso los altos mandos del gobierno mundial tomaron medidas? ¿O fue, como dicen los rumores, una acción conjunta de Garp y los Caballeros de Dios? ¿O fue asesinado por ese hombre misterioso? Wang Zi hizo una pausa, pero se dio la vuelta y se fue sin decirle una palabra. El rostro del león dorado mostraba una mirada casi loca. Si Barba Blanca no lo hubiera detenido, habría perseguido a Wang Zi, lo habría agarrado del cuello y le habría preguntado qué estaba pasando. En ese momento, Kaido de repente sacó un periódico. El último periódico de hoy. Al oír esto, todos volvieron sus ojos hacia él. Abrió el periódico. Registra algunos de los acontecimientos que ocurrieron en el Valle de los Dioses. Incluida la muerte del capitán. Al escuchar sus palabras, todos dirigieron inmediatamente sus ojos al periódico. Al ver el contenido del periódico, varias personas se quedaron extrañadas. El periódico registró algunos de los eventos que sucedieron en el Valle de los Dioses, tal como dijo Kaido. El juego de caza del Valle del Dios Mutante. El capitán Rox de los piratas de Rox murió en batalla. Un enorme titular dominaba toda la portada del periódico. Debajo del título aparecen los retratos de Garp y Roger. El león dorado agarró el periódico, lo leyó con atención durante un rato y de repente lo arrugó hasta formar una bola. Maldijo en voz alta. Mentira. ¿Cómo pudo el capitán morir porque Garp y Roger trabajaron juntos? Todos estuvimos presentes en la batalla en la orilla del mar. Esos dos tipos no son rival para el capitán. Charlotte Linglin bajó la cabeza e hizo una pausa antes de hablar. La información que aparece en el periódico parece haber sido ocultada deliberadamente. Tal vez sea algo bueno para nosotros. Después de escuchar sus palabras, todos entendieron lo que quería decir. Abandonó al capitán y huyó, pensando solo en el tesoro e incluso en la reputación de traicionar al capitán. Ninguna de estas cosas que les preocupaban fue reportada en los periódicos. Y sobre Sangarín de los Caballeros del Dios Dragón Celestial, y San Satán, una de las 5 estrellas ancianas. No hubo ni una sola mención de ello en los periódicos.
Obviamente alguien hizo esto a propósito. Hay una gran probabilidad de que los dragones celestiales estén tratando de salvar las apariencias. Por lo tanto, la noticia de que San Satán, uno de los 5 ancianos, y Sangarín de los caballeros de Dios se unieron a la guerra fue ocultada. También se ocultó la noticia de que habían abandonado al capitán y habían escapado. Se tomaron en consideración tanto el rostro del pueblo Tianlong como sus propios rostros. Hubo un largo silencio y las personas que se encontraban en el lugar se fueron marchando una tras otra. Incluso el león dorado abandonó la escena con una mirada sombría en su rostro. Cuando Kaido estaba a punto de irse, fue detenido repentinamente por Charlotte Linlin. Hola, chico Kaido. Después de escuchar las palabras de Charlotte Linlin, Kaido se detuvo y la miró confundido. Charlotte Linlin miró a su alrededor para asegurarse de que todos se habían ido. Luego llegó a Kaido misteriosamente. Una mano le rodeó los hombros. Pequeño fantasma, tu hermana te dará algo bueno, ven conmigo. Kaido parecía confundido. Desde que se unió a los piratas de Rocks, Charlotte Linlin siempre lo ha cuidado muy bien. Como si fuera mi propia hermana. Ella quiere darse un beneficio, ¿cuál es? Los dos abandonaron la tumba de Rocks y finalmente llegaron a un rincón remoto. Charlotte Linlin de repente sacó una fruta del diablo de su pecho. En el mar azul. Una pequeña embarcación flotaba tranquilamente en el mar, subiendo y bajando con las olas. Pero alrededor del barco apareció una visión extraña. Primero, vi innumerables peces marinos gigantes y otras criaturas, que parecían un poco ansiosas e inquietas. De repente saltaron del agua y crearon innumerables olas al caer. Finalmente, alrededor del barco apareció una capa de finas ondas de agua visibles a simple vista. Parecía haber un zumbido vibrante en el aire, y al momento siguiente, un grupo de peces gigantes flotó silenciosamente desde el agua. Todos los ojos de los peces estaban en blanco y era evidente que estaban mareados. Luke salió de la cabaña. Al mirar los innumerables peces que flotaban alrededor del barco, una sonrisa apareció en los labios de Luke. Entonces, un arpón que tenía en la mano fue lanzado y golpeó firmemente el cuerpo de un pez. Tirando de la cuerda, el enorme pez fue sacado. Esta es la forma correcta de utilizar el poder dominante. Luke murmuró para sí mismo. Con un cuchillo de pescado en la mano, cortó el enorme pescado en pedazos en un instante. Rebanadas de pescado, finas como alas de cigarra, cayeron sobre un plato preparado aparte. Sacar la salsa de soja y la mostaza preparadas y mezclar bien. Utilice palillos para tomar una rodaja fina de pescado y colóquela suavemente en la mezcla de salsa de soja y mostaza. Luego abre la boca y traga el filete de pescado. El pescado recién sacrificado está en su punto más delicioso. Con un solo bocado, el sabor salado de la salsa de soja mezclado con la dulzura del pescado explota en tu boca. Después de tragar la mayor parte del plato de pescado en grandes bocados, Luke eructó de satisfacción. Encendiendo un cigarrillo, Luke se recostó cómodamente en la cubierta del barco. Tome un periódico de un lado y lea el título. Fue noticia de primera plana sobre la batalla de Rocks en el Valle de los Muertos. Al mirar el contenido del periódico, Luke tenía una expresión de burla en su rostro. Como alguien que lo había experimentado de primera mano, ciertamente sabía lo que sucedió en la isla del Valle de Dios. También entiendo que la causa de la muerte de Rocks no fue la que estaba escrita en el periódico. Fue asesinado durante el asedio de Sangalo y Sangarka por Roger. Todos los miembros de los piratas de Rocks escaparon con el tesoro. El ataque furtivo de Roger y la traición de la tripulación de los piratas de The Rocks. Además, las acciones de Sangarín y San Satán quedaron ocultas en los periódicos. ¿Quién lo ocultó? De hecho, Luke probablemente podría adivinarlo. Fue simplemente que los dragones celestiales ocultaron las acciones de San Satán y Sangarín para salvar las apariencias y mantener su poderosa apariencia. Y como condición para sellar las bocas de los piratas. Por lo tanto, también se ocultaron hechos vergonzosos como el ataque furtivo de Roger y la fuga de otros miembros de los piratas de Rocks. De esta manera, los dragones celestiales se protegieron y también protegieron la dignidad de los piratas. Luke arrojó el periódico a un lado y exhaló una bocanada de humo. De repente recordé lo que dijo Wanzi. La verdad de este mundo está completamente fabricada por los vencedores. Luke meneó levemente la cabeza y se levantó de la cubierta. He hecho todo lo que tenía que hacer y ahora es hora de volver. Sistema, interruptor, justo cuando estaba a punto de dar la orden de cambiar la fruta del tiempo, de repente. Lucas vio la fruta en su mente que brillaba con una luz tan intensa que ni siquiera podía ver su verdadera apariencia.
Fruta del sol, ¿quién es el verdadero dios del sol? Esta fruta fue extraída por mí en el país de Wano. Pero aún no he tenido la oportunidad de estudiarlo. Él negó levemente con la cabeza y decidió regresar primero. Entonces, Lucas dio la orden en su mente de reemplazar la fruta del tiempo. Luego abrió los ojos y extendió el dedo para dibujar una línea frente a su cara. Una puerta del tiempo oscura apareció ante mis ojos. Luke levantó el pie y entró. En una isla desconocida. Aokiji y Doflamingo llevan muchos días esperando en la playa. Durante sus tiempos aburridos, Aokiji leía libros y pescaba todos los días. No parecía ansioso en absoluto. Doflamingo, por su parte, paseaba todos los días por las afueras de la isla. No tenía idea de lo que Luke estaba haciendo en medio de la isla. Sin embargo, cuando Lucas se fue, dio una orden. Nadie podía acercarse. La ansiosa espera lo hizo sentir extremadamente curioso. Hubo incluso algunas veces en que casi no pude contenerme y fui al centro de la isla. Sin embargo, todos se detuvieron en el momento crítico y desobedecieron las órdenes de Luke. Pensando en el destino de Kaido y Big Mom, quienes eran tan poderosos como los 4 emperadores, descartó la idea a tiempo. Pasaron algunos días más y todavía no había movimiento de Luke en el centro de la isla. Doflamingo se quedó en la proa, observando a la gente que caminaba ansiosamente de un lado a otro de la isla. Aokiji llevaba una máscara para los ojos y parecía estar dormido. Después de mucho tiempo, Doflamingo se detuvo. Mirando a Aokiji que estaba fingiendo dormir. ¿No tienes curiosidad? Aokiji llevaba un parche en el ojo y no movía la cabeza. ¿De qué tienes curiosidad? Doflamingo se rascó la cabeza. Por supuesto que tengo curiosidad de saber qué está haciendo el capitán allí. De repente, Aokiji se quitó la venda de los ojos y una extraña sonrisa apareció en sus labios. Si realmente tienes curiosidad, ¿por qué no vas y echas un vistazo? Doflamingo inmediatamente negó con la cabeza. Aokiji se burló y no dijo nada más. Doflamingo continuó caminando de un lado a otro ansiosamente y después de un rato, no pudo evitar hablar de nuevo. ¿Crees que el capitán está en peligro? Al oír esto, Aokiji lo miró como si fuera un idiota. ¿Capitán? ¿Peligro? ¿Te estás volviendo loco? Doflamingo inmediatamente se dio cuenta de las estupideces que estaba diciendo. Con la inmensa fuerza de Luke, ¿quién en este mundo podría ser un peligro para él? Puede ser feliz en secreto siempre y cuando no cause problemas a los demás. Además, después de aterrizar en la isla, también observó atentamente los alrededores de la isla. Esta es una isla completamente amarilla. Y ni hablar de la gente, casi no hay animales. Pero cuanto más ocurría esto, más curioso se volvía Doflamingo. ¿Qué podría hacer un capitán en una isla desierta? Justo cuando Doflamingo estaba desconcertado. De repente, Aokiji, que estaba acostado allí, se levantó bruscamente. Doflamingo también pareció instantáneamente estar enfrentándose a un enemigo formidable. Ambos sintieron un aura extremadamente poderosa. Un escalofrío emanó del cuerpo de Aokiji, y miró atentamente hacia las profundidades de la isla. Murmuró en voz baja. Un aura tan fuerte y dominante. El rostro de Doflamingo de repente mostró como si estuviera enfrentando a un gran enemigo. También sintió un aura dominante, poderosa y aterradora que emanaba de las profundidades de la isla. Y se puede percibir claramente que el propietario que exuda un aura dominante no tiene forma de dejar que dicha aura se desborde. Pero esto se reveló sin querer. ¿Es posible que la gente se sienta tan nerviosa solo por la exhibición involuntaria de dominio? La nuez de Adán de Doflamingo se movió y su voz se volvió ronca. ¿Podría ser el capitán? Aokiji parecía serio. El aura dominante del capitán es realmente muy fuerte, pero el aura dominante a otra persona puede incluso ser mucho mayor que la del capitán. Doflamingo tragó saliva. ¿Qué clase de monstruo es ese que es más dominante que el capitán? ¿Podría ser que el capitán realmente sufrió un accidente en el centro de la isla? Tal como ambos lo estaban adivinando, la fuerza poderosa y dominante en el centro de la isla. Cada vez era más evidente que Aokiji y Doflamingo estaban tensos por todos lados. Esté preparado para atacar en cualquier momento. Inmediatamente, una figura salió lentamente de las profundidades de la isla. Pero después de ver la figura claramente, Aokiji y Doflamingo se quedaron congelados en el lugar. La persona que vino era el capitán Luke, a quien no habían visto durante muchos días. Finalmente regresando al mundo real, Luke vio a Aokiji y al otro hombre en la proa del barco tan pronto como salió de la isla. Así que él saludó. No te he visto desde hace mucho tiempo.
Ante el saludo de Luke, Aokiji y el otro hombre tenían expresiones apagadas en sus rostros. El aura poderosa que sintieron en realidad fue emitida por Luke. Solo han pasado unos días desde la última vez que nos vimos. ¿Será que su capitán se ha vuelto más fuerte? Esta actitud tiránica y dominante es completamente diferente a la anterior. Aunque el Luke anterior también era terriblemente fuerte. Pero ahora él simplemente estaba allí parado. El aura que emana naturalmente de su cuerpo es como la de una bestia dormida. Dispuesto a elegir a alguien a quien devorar en cualquier momento. Luke subió al bote solo y se estiró cómodamente. Es mejor volver a la comodidad de tu propio barco. Doflamingo estaba de pie junto a él, su rostro lucía extremadamente cauteloso. Al caer la noche, el barco pirata con el logo del rayo ya se había alejado de la isla. En la cubierta, Luke yacía en un sillón, con un cigarrillo entre los dedos. Cruzando las piernas tranquilamente. Doflamingo preparó todos los ingredientes necesarios para la olla caliente y luego se sentó frente a la mesa. Aokiji, que estaba allí, seguía mirando el rostro de Luke. Parece que quiere ver algunos secretos que necesita saber. El silencio se prolongó un buen rato. Doflamingo puso un trozo de pescado en la olla caliente y luego habló con cautela. Capitán, ¿qué vamos a hacer a continuación? Después de que Doflamingo terminó de hablar, los ojos de Aokiji se fijaron en el rostro de Luke. Desde que siguieron a Luke, parecían no tener rumbo la mayor parte del tiempo. Incluso cuando fue al país de Wano, Luke parecía haber estado allí simplemente deambulando, así que tuvimos que ir a verlo. Luke dio una calada a su cigarrillo y miró a lo lejos. Después de un momento de silencio, habló lentamente. Hermano Min, solía ser un dragón celestial, ¿verdad? Doflamingo hizo una pausa cuando escuchó las palabras de Luke. Aunque mi experiencia de vida no es un secreto, no mucha gente lo sabe. No entendió lo que Luke quiso decir al preguntar eso de repente. Así que solo pude asentir. Sí. Luke fumó un cigarrillo con una mirada pensativa en su rostro. Después de un rato habló. ¿Crees que este mundo necesita dragones celestiales? Los palillos de Doflamingo, que sostenían la carne, temblaron. Aunque nació en la familia del dragón celestial, sigue siendo un dragón celestial. No tenía muchos buenos sentimientos hacia él, al igual que su estúpido padre. Todos los dragones celestiales son estúpidos a los ojos de Doflamingo. Doflamingo permaneció en silencio. Lucas continuó hablando por su cuenta. No es cierto que solo los dragones celestiales puedan vivir en el continente Tierra Roja, ¿verdad? Ni Aokiji ni Doflamingo le respondieron. De repente Luke chasqueó los dedos. Nuestro próximo objetivo es dirigirnos al continente Tierra Roja. Quiero visitar el territorio de los dragones celestiales. Combinado con las palabras anteriores de Lucas y hacia dónde nos dirigimos ahora. Un pensamiento aterrador surgió de repente en los corazones de Aokiji y Doflamingo. Por supuesto, la fuerza de su capitán es incuestionable. Aokiji y Doflamingo admitieron que no podían pensar en nadie en este mundo que pudiera ser el oponente de Luke. Pero a veces, el éxito o el fracaso de algo no se mide por lo fuerte que es una persona. Los dragones celestiales han gobernado el mundo entero durante cientos de años, y no es tan fácil deshacerse de su poder. Luke parecía saber lo que estaban pensando y habló en un tono relajado. No te preocupes tanto. No soy un hombre imprudente. Los dragones celestiales y el gobierno mundial existen desde hace cientos de años. Hay cosas que no se pueden apresurar. La explicación de Luke no disipó las preocupaciones de Aokiji y los demás. Más bien, confirmó su suposición. Su loco capitán realmente quiere poner el mundo patas arriba. Pero ¿cómo pueden ser las cosas tan simples? El barco navegó lentamente en el oscuro cielo nocturno, y Aokiji y el otro hombre no volvieron a hablar. Unos días después, en el mar azul. Luke y Aokiji estaban en la proa del barco. Aokiji sostuvo un mapa náutico en su mano y lo miró fijamente durante un largo rato. Habló lentamente. Ahora estamos en el mar de China Oriental. Necesitamos rodear la montaña invertida para entrar al continente Tierra Roja. Luke tomó el mapa de la mano de Aokiji, lo miró y luego habló. ¿Por qué no atravesar directamente el cinturón de la calma, entrar en el Grand Line y luego dirigirse directamente a la Tierra Santa de Mer y Geoise? La expresión de Aokiji se detuvo. Nuestros barcos no pueden atravesar la zona de calma. Luke le dio una palmadita en el hombro. ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? Aokiji frunció el ceño y habló. Hay muchos reyes del mar en la crisis. Si te precipitas, no solo te enfrentarás a ataques y acoso por parte de ellos.
Y en épocas de calma, si el viento pierde fuerza, nuestros barcos también perderán potencia. Luke sacó un cigarrillo de su bolsillo y se lo puso entre los labios. Ve, yo encontraré la manera. Al pensar en el aura aterradora y dominante que emanaba de Luke, Aokiji inexplicablemente sintió que era una persona muy poderosa. Para él, los pequeños momentos de calma realmente no parecían ser un problema. Entonces el barco cambió su rumbo y se dirigió directamente hacia la gran ruta. 3 días después, el barco se detuvo lentamente. Luke, que acababa de despertarse, salió de la cabaña. Miró el barco que estaba estacionado allí y habló. ¿Por qué te detuviste? Doflamingo y Aokiji estaban de pie en la proa del barco. Al escuchar las palabras de Luke detrás de él, Doflamingo señaló la enorme vela del barco. En ese momento la vela se había desinflado por completo. Hemos llegado al punto muerto. Luke caminó hacia el costado del barco y extendió su mano para sentir el aire. No había sensación de movimiento de aire en el aire limpio. ¿Estamos en un punto muerto? Es asombroso. Luke echó el brazo hacia atrás, se quitó el abrigo y lo arrojó al suelo. Luego se arremangó lentamente y habló con Aokiji y Doflamingo al mismo tiempo. Ustedes dos, tengan cuidado. Doflamingo y Aokiji todavía no entendían qué quería decir Luke con esto. De repente, llegó una presión extremadamente poderosa y aterradora. De repente, emanó violentamente del cuerpo de Luke. La aterradora presión provocó que aparecieran ondas en el aire circundante visibles a simple vista. Al mismo tiempo, un rayo rojo oscuro envolvió completamente el cuerpo de Luke. Golpear a Aokiji y Doflamingo, que estaban junto a Luke, no tuvieron ninguna posibilidad de resistirse. Las dos personas se arrodillaron directamente en el suelo. Era obvio que el aura dominante liberada por Luke no estaba dirigida a ellos dos. Incluso los evitó deliberadamente a ambos. Pero solo las consecuencias de que Luke liberara todo su aura dominante fueron suficientes para hacerles perder toda capacidad de resistencia. No es como si ninguno de los dos hubiera visto a Luke actuar antes. Ya sea que fuera la primera vez que vio a Luke brillar en el campo de batalla de Marineford. O más tarde en el país de Wano, Luke mató a Kaido. Aokiji y Doflamingo pensaron que esa era la fuerza máxima de Luke. Pero hoy, se enteraron. En ninguna de las batallas anteriores, Luke nunca había utilizado toda su fuerza. Sintiendo las aterradoras consecuencias del poder dominante, las dos personas sintieron que sus corazones temblaban. Antes, todos pensaban que el punto más fuerte de Luke era su habilidad con la fruta. Pero ahora parece que el dominio es su movimiento asesino más fuerte. ¿Qué clase de monstruo es este? Ambos se preguntaban al mismo tiempo. ¿Por qué en este mundo hay personas tan poderosas? El aura aterradora y dominante rugió por todos lados, y el casco del barco emitió un crujido que hacía rechinar los dientes. Parecía que podría romperse en pedazos en cualquier momento porque no podría soportar las consecuencias del poder dominante de Luke. Los tres son usuarios de habilidades de fruta, y si hay un problema con la nave, todo el mundo va a terminar. Rugido. De repente, un rugido enorme y sordo vino del mar. El mar empezó a volverse turbulento. Al momento siguiente, un enorme rey del mar emergió de las profundidades del mar. El barco en el que viajaban Luke y los otros dos parecía un barco de juguete frente a su enorme figura. Las olas provocadas por la aparición de los reyes del mar hicieron que todo el barco se balanceara como si hubiera chocado con un tsunami. Las pupilas verticales de la enorme cabeza son casi tan grandes como el barco. Luke, de pie en la proa, simplemente miró con indiferencia al enorme rey del mar. Al momento siguiente, un rastro de miedo extremadamente humano apareció de repente en las pupilas verticales originalmente frías y sin emociones. Bufido. Luke resopló suavemente. La enorme criatura, tan grande como una colina, de repente sintió como si estuviera enfrentando a un enemigo formidable, y todo su cuerpo se congeló en su lugar. El mar es azul y no hay viento. El barco pirata en el que viajaban Luke y los otros dos era tirado por un rey marino gigante y viajaba rápidamente en calma. Durante este tiempo, Luke todavía exudaba una leve aura de dominio. Por donde quiera que pasan los reyes del mar, ninguna otra criatura ciega viene a perturbarlos. Doflamingo miró a los reyes del mar que se precipitaban desesperadamente hacia adelante. Se tragó la saliva. Nunca pensó que podría usar este método para superar la crisis. Aokiji se hizo a un lado. No esperaba que Luke eligiera este método para superar la crisis. De hecho, si hubiera 3 bicicletas, también podrían atravesar toda la zona de calma. El Poseidón remolcó el barco de Luke en la calma durante 2 días, en la mañana del tercer día.
El entorno circundante cambió de repente. Fue como si de repente se rompiera un espacio tranquilo. Luke miró hacia arriba y vio que la vela originalmente arrugada de repente se hinchó. Parecía que habían dejado atrás el estancamiento. Desata las cuerdas que están atadas a los reyes del mar. Sintiendo que había perdido sus restricciones, la enorme cabeza del rey del mar giró. Cuando Pupil miró a Luke, todavía había un miedo profundo en sus ojos. Luke saludó casualmente. Irse. De repente, el rey del mar que se suponía debía dominar el mundo se zambulló en el mar sin mirar atrás, como si hubiera sido perdonado. En apenas unos segundos la enorme figura desapareció. Aokiji, que estaba de pie junto a Luke, sacó una carta náutica, la miró y luego habló. 2 días más de navegación y podremos ver el continente Tierra Roja. Luke asintió levemente, indicando que podían partir. Después de entrar al Grand Line, había cada vez más barcos alrededor. Ocasionalmente se pueden ver barcos de la marina o piratas en el mar. Sin embargo, esos barcos vieron la bandera con un rayo negro en el barco de Luke desde la distancia. Todos se dieron la vuelta y huyeron como si estuvieran corriendo para salvar sus vidas. Después de experimentar la gran guerra en el país de Wano, Luke y sus piratas del rayo se han hecho famosos. O mejor dicho, una mala reputación. Incluso el título de los 4 emperadores es muy inferior al de Lucas. Después de otro día y noche de navegación, llegamos temprano a la mañana siguiente. Luke acababa de levantarse y estaba de pie en la proa estirando sus músculos. De repente, desde la distancia, vio un barco de aproximadamente el mismo tamaño que su barco pirata, acercándose lentamente a él. Ayer, Luke y su tripulación se encontraron con muchos barcos. Sin embargo, después de ver la bandera en el barco, todos esos barcos huyeron para salvar sus vidas. Este fue el primer barco que se acercó tan directamente. Luke miró de reojo la nave y luego le indicó a Aokiji que redujera la velocidad. Luke sentía mucha curiosidad por el barco que se le acercó por iniciativa propia. Pronto, el barco apareció a la vista de Luke. La distancia entre los 2 barcos era solo de unas pocas decenas de metros. En ese barco había una bandera con el emblema de una calavera y huesos cruzados, un símbolo común utilizado por los piratas. Obviamente un barco pirata. Si te acercas también podrás verlo. En la proa del barco había un grupo de figuras. El líder era un pirata que parecía muy joven. Oye, ¿son estos los piratas del rayo? El joven pirata le gritó a Luke. Luke ni siquiera necesitó decir nada, Doflamingo frunció el ceño y miró hacia allá, luego habló en voz alta. ¿De dónde salió este pequeño demonio? Cuando el joven pirata vio a Doflamingo, una mirada de emoción apareció de repente en su rostro. Entonces gritó. Soy el capitán de los piratas de Gar Benedoa. Cuando escucharon a la otra parte presentarse, Luke y los otros 2 parecieron desconcertados. Aokiji le preguntó a Doflamingo. ¿Lo conoces? Doflamingo pareció pensativo durante un largo rato antes de negar con la cabeza. No he oído hablar de ello. El joven que decía ser el capitán del barco pirata Gar volvió a gritarle a Luke y a los demás con una sonrisa en su rostro. Puede que no hayas oído mi nombre antes, pero a partir de hoy, mi nombre se extenderá a través del mar. Bajo. De repente, una espada larga con un brillo frío apareció en la mano de Garl. Levantó su espada y apuntó directamente a Luke y los demás. Yo, el capitán de los piratas de Gar Benedoa, a Inazuma y los piratas. Lanza un desafío. Luke y los otros 2 estaban en la proa del barco, con expresiones un poco rígidas. Después de un largo momento, Doflamingo pareció sospechar que había escuchado mal. Se giró y le preguntó a Aokiji. ¿Él está aquí para desafiarnos? De repente, Aokiji bostezó, se dio la vuelta y abandonó el arco, hablando mientras caminaba. Otro mocoso que está loco por ser famoso. Luke miró al joven que se hacía llamar Gal con curiosidad en su rostro. He sido pirata durante mucho tiempo, pero esta es la primera vez que me encuentro con alguien que quiere desafiarme. Eso es cierto. Durante este periodo, algunas noticias sobre mí deben haber sido ampliamente difundidas en el mundo exterior. Sin embargo, como lo que he hecho es demasiado exagerado, si no lo habéis visto con vuestros propios ojos no lo sabréis. Creo que la mayoría de la gente piensa que es falso. Entonces, era de esperar que alguien viniera a desafiarme. Doflamingo se volvió hacia Luke y le pidió instrucciones. ¿Fui a tratar con ellos? Luke negó con la cabeza. Déjame jugar con ellos. No muy lejos hay un pequeño puerto insular con muchos barcos atracados. A estas alturas ya había bastante gente en el puerto. Aquellos con ojos agudos ya habrán reconocido la nave de Luke.
Al fin y al cabo, hay muchas noticias sobre él en los periódicos. Son los piratas del Rayo. ¿En serio? ¿Ese monstruo también está en el barco? Baja la voz. Si te oye, tendrás un gran problema. Escuché que el país de Wano fue destruido por él. No es solo el país de Wano. Escuché que Kaido y Big Mom también murieron en sus manos. ¿Por qué está aquí? ¿Quién sabe? Escuché bien. Ese grupo de los piratas de Gar sí quiere desafiarlo. Estás bromeando, nunca he oído hablar de los piratas de Gar. Un grupo de personas se reunió en el puerto, hablando constantemente. Pero nadie notó una figura que llevaba una máscara blanca pura y un traje blanco. Simplemente mézclate entre la multitud. Detrás de la máscara blanca, un par de ojos miraban la nave de Luke en la distancia. Después de escuchar durante mucho tiempo las discusiones que se producían a su alrededor, la figura se alejó de la multitud y llegó a un rincón apartado. Sacó un Denden Mushi de su bolsillo. Luego la llamada se conectó rápidamente. Encontré el rastro del dios del trueno Luke, y... En la proa del barco, Luke se estiró con fuerza. Luego le gritó a Gar, que sostenía una espada afilada en la distancia. Está bien, acepto tu desafío. Al escuchar esto, los ojos de Gal de repente mostraron emoción. Como un joven que también tiene el gran sueño de convertirse en pirata, ha estado en el mar durante bastante tiempo. Con sus propios esfuerzos, también creó su propio grupo pirata. Pero después de todo este tiempo, todavía no ha encontrado una oportunidad para hacerse famoso. Justo ayer, de repente recibió noticias de sus subordinados. Se dice que los piratas del Rayo aparecieron cerca. Los piratas del Rayo son extremadamente famosos en el océano hoy en día. Se rumoreaba que su capitán, Luke, era solo un pequeño soldado de la marina. Pero en el famoso campo de batalla de Marineford, hizo un debut sorprendente. No solo luchó contra Pelirrojo y Barba Negra Teach, dos de los 4 emperadores, sino que también destruyó todo Marineford con su propia fuerza. No mucho después de esa batalla, se convirtió en uno de los 3 almirantes de la marina. Sin embargo, por alguna razón desconocida, Luke más tarde decidió rebelarse contra la marina y formó su propio grupo pirata. También tiene bajo su mando a Aokiji, quien también es un exalmirante de la marina. Y Doflamingo, uno de los antiguos 7 señores de la Guerra del Mar, también se convirtió en miembro de su tripulación. No hace mucho, incluso causaron un gran alboroto en el país de Wano. Se dice que todo el país de Wano fue destruido por él. Una figura tan legendaria se ha convertido naturalmente en un pirata legendario en este mar. Sin embargo, por alguna razón, el gobierno mundial no ha anunciado una recompensa por los piratas del Rayo. Pero nada de esto importa. Lo que Gar vio ahora fue solo una oportunidad de hacerse famoso en todo el océano. A su lado, varios miembros de la tripulación también portaban armas. Sin embargo, el aura en su rostro era mucho más débil. En su opinión, fue una locura que Gar desafiara a los piratas del Rayo. El capitán de los piratas del Rayo es ese famoso monstruo. Sin mencionar que incluso Kaido, uno de los veteranos 4 emperadores, murió en sus manos. Uno de los hombres tragó saliva con dificultad y habló con voz temblorosa. Capitán, creo que deberíamos olvidarlo. Con nuestra fuerza actual, nos es imposible derrotar a los piratas del Rayo. Gar giró la cabeza y miró al subordinado, luego blandió la espada en su mano. Oye, no lo olvides, nuestro objetivo es convertirnos en el grupo pirata más fuerte que domine todo el océano. Desafiar a los piratas del Rayo es solo el comienzo. Lo siguiente, antes de que Gar pudiera terminar sus palabras, una voz perezosa de repente sonó en sus oídos. ¿Qué sigue? Al oír la voz, Gar giró la cabeza de repente y vio a un joven perezoso de pie junto a él. Trueno, Thor Luke. Todos los miembros de la tripulación alrededor gritaron. ¿Cómo pudo Luke, que claramente estaba lejos en ese momento, aparecer de repente en su barco tan silenciosamente? Todos agarraron nerviosamente sus armas. Sin embargo, el pánico y el miedo en su rostro no podían ocultarse. La nuez de Adán de Gar rodó, y después de tragar un bocado de saliva, agarró firmemente la afilada hoja en su mano. Se obligó a mantener la calma y habló con Luke. Quiero desafiarte. Luke se encogió de hombros y su tono era casual. Está bien, vamos. Gar miró a Luke. En su opinión, Luke parecía estar lleno de defectos en ese momento. Ah. De repente, Gar gritó, levantó el arma que tenía en la mano y atacó el cuerpo de Luke. El ataque de Gar le pareció demasiado lento a Luke. Ella se tambaleó ligeramente y esquivó su ataque. Ni siquiera sacó las manos de los bolsillos. Un poco lento, Luke murmuró.
Cuando Gal escuchó las palabras de Luke, de repente una mueca apareció en su rostro. Maldita sea. Pagarás el precio por menospreciarme. Con un rugido, Gal volvió a girar la afilada hoja que tenía en la mano hacia Luke. Luke esquivó lentamente. La afilada hoja en la mano de Gal se movía cada vez más rápido, pero no importaba lo rápido que fuera, nunca podía alcanzar ni siquiera la esquina de la ropa de Luke. En el barco de los piratas del rayo, a lo lejos, Doflamingo miró a Luke. Capitán, ¿está matando el tiempo? Aokiji ya había traído un sillón reclinable y miró a lo lejos y habló en un tono tranquilo. Aburrido, un personaje así se puede manejar simplemente liberando un poco de aquí. En el puerto de la pequeña isla a lo lejos. Innumerables figuras observaban la llamada batalla allí. Alguien exclamó. ¿Qué pasa? Ese niño sí que puede luchar contra Luke, el dios del trueno, durante tanto tiempo. ¿Es broma? ¿Es este el poder de lucha de Thor Luke? Al escuchar la discusión de todos, se escuchó una voz desdeñosa. Un montón de idiotas, ¿no ven que Luke está jugando con él? Ni siquiera usó toda su fuerza. No, para ser precisos, Thor Luke no contribuyó en absoluto. En un rincón apartado, un grupo de personas estaba discutiendo. La figura del traje blanco puro escuchaba atentamente las órdenes de Denden Musi. Asegúrate de vigilar de cerca sus movimientos e informarme en cualquier momento. Sí. En el barco, la respiración de Gal se hizo cada vez más rápida. Pero Luke frente a él todavía parecía tranquilo y sereno. Después de mucho tiempo, Gal finalmente se dio cuenta. La persona que estaba frente a él simplemente le estaba gastando una broma. Para él, su ataque con toda su fuerza parecía un juego de niños. Maldita sea. ¿No puedes defenderte? Finalmente incapaz de soportar la humillación, Gal dejó escapar un rugido desesperado. Al mismo tiempo, la afilada hoja en su mano se detuvo y él se quedó allí jadeando en busca de aire. Luke lo miró y habló con una sonrisa. Déjame contraatacar. ¿Estás seguro? Gal respiraba con dificultad. Desde que decidió convertirse en pirata hasta ahora, apenas ha encontrado contratiempos en el camino. Sal al mar, forma tu propio grupo pirata y obtén una recompensa determinada. Tuvo una vida tranquila y casi nunca encontró obstáculos. Sin mencionar el hecho de que se burlan de mí de esta manera. Vamos. Déjame ver. ¿Los llamados piratas del dios del trueno son solo un nombre? Gar le gritó a Luke. Lu todavía sonrió y luego levantó el dedo. Una bola de luz del tamaño de una semilla de sésamo apareció en la punta de sus dedos. Entonces Luke hizo un gesto con el dedo. La bola de luz del tamaño de sésamo saltó de la punta de sus dedos y flotó hacia Gar. La figura de Luke ya había saltado alto. Ya que has iniciado un duelo, debes estar preparado para afrontar las consecuencias del fracaso. Después de decir estas palabras a la ligera, la figura de Luke se convirtió en un relámpago y desapareció instantáneamente del cielo sobre la nave de Gal. Gar observó cómo la bola de luz del tamaño de un sésamo se acercaba lentamente frente a él. Al momento siguiente, fue recibido por una luz brillante que nunca había visto en su vida. De repente explotó delante de él. La bola de luz se expandió rápidamente, cubriendo instantáneamente toda la nave de Gal. Los innumerables hombres detrás de él ni siquiera lanzaron un grito de sorpresa. La expresión de su rostro todavía estaba llena de curiosidad por la gran y brillante bola de semillas de sésamo. Auge. La nave envuelta por la bola de luz dejó escapar un fuerte rugido. Luke ya había regresado a su barco. De pie en la proa del barco, miraba tranquilamente la escena a lo lejos. La nave que fue tragada por la bola de luz quedó reducida a polvo. Todos en el barco gritaron y cayeron al mar. Obviamente, Lucas mostró misericordia. De lo contrario, ese grupo de personas podría haberse convertido en polvo en un instante como el barco. Doflamingo miró a Luke brevemente. Nuestro capitán parece ser bastante amable. En el puerto lejano, innumerables figuras que miraban hacia allá levantaron apresuradamente sus manos para cubrirse los ojos. Una bola de luz tan hermosa hizo imposible que pudieran mirarla directamente. Después de esperar a que la bola de luz se disipara, todos miraron hacia un lado. Donde originalmente había un barco, ahora solo había agua de mar. Todos los miembros de los piratas de Gar estaban luchando en el mar, nadando desesperadamente hacia la isla más cercana. Con un simple movimiento se puede destruir un barco sin dejar rastro. Esto está un poco más allá de la comprensión de todos. La mayoría de la gente se quedó con la boca abierta, mirando todo lo que estaba frente a mí con asombro. Es extremadamente razonable que Gal fuera derrotado por Luke, el dios del trueno.
Pero el terror de Lucas alcanzó un nuevo nivel en sus corazones. Es realmente un monstruo que puede destruir todo el país de Wano. Incluso a los 4 emperadores les resultaría difícil poseer tal poder de combate. Parece que los rumores son ciertos. La fuerza de Luke ha superado con creces a la de los 4 emperadores. Después de resolver el problema, el barco de los piratas del rayo continuó su viaje. Entre la multitud en el puerto, había una figura que llevaba una máscara blanca y un traje blanco. Miró a través de la máscara hacia donde la nave de Luke se alejaba lentamente. Luego sacó un Denden Mushi de su bolsillo. Infieme. Luke y su grupo se dirigen hacia la montaña del revés. En la Tierra Santa de Mer y Geoise, un hombre vestido con un traje blanco puro, es la figura de la Organización de Inteligencia del Gobierno Mundial CP0. Se apresuró a entrar en un edificio. Bang, bang, bang. Después de un golpe a la puerta, se escuchó una voz desde adentro. Adelante. En una oficina, Peter Saint estaba sentado en el escritorio. Los miembros del CP0 que entraron por la puerta inmediatamente bajaron la cabeza. La inteligencia indica que los piratas del rayo de Luke aparecieron repentinamente no lejos de la montaña del revés y se dirigen hacia Mer y Geoise. Al escuchar la noticia sobre CP0, la expresión de Peter se detuvo levemente. Thor Luke, parece que no ha habido noticias sobre él durante mucho tiempo. La última vez que supimos de él fue en el país de Wano. Ha desaparecido durante tanto tiempo, y ahora se dirige a Mer y Geoise. ¿Tiene algún propósito? Peter Saint pensó para sí mismo. Cuando conocí al señor Jim, el señor Jim dio la orden personalmente. Cualquier noticia sobre Luke debe serle comunicada inmediatamente. Entonces Peter Saint se levantó y saludó ligeramente al miembro del CP0. Entendido. Vigila sus movimientos y sigue informándome. Sí. Después de recibir la orden, los miembros del CP0 abandonaron la oficina. Peter Saint salió de la sala de conferencias con una mirada seria en su rostro y se apresuró hacia la ciudad de Pangu. Al final del campo de visión apareció de repente un muro imponente. Hablando de eso, esta fue la primera vez que Luke vio el continente Tierra Roja. Esta magnífica escena lo conmocionó inconscientemente. Doflamingo estaba de pie junto a Luke, sus ojos también miraban en dirección al continente Tierra Roja. No sé qué estoy pensando. ¿Estás pensando en la escena cuando eras un dragón celestial y vivías en el continente de Tierra Roja cuando eras un niño? La nave se acercó lentamente al continente de Tierra Roja. Aokiji también salió de la cabina, todavía sosteniendo la carta náutica en su mano. La montaña al revés está a la izquierda, podemos. Antes de que Aokiji pudiera terminar sus palabras, Luke lo saludó. Este es mi destino. Aokiji y Doflamingo quedaron atónitos cuando escucharon las palabras de Luke. ¿Es este el destino? ¿No es la Tierra Santa de Marijoa? Esta es solo una sección del vasto continente Tierra Roja. Podría ser. Antes de que ambos pudieran llegar a un resultado, Luke dio instrucciones a Aokiji y Doflamingo. Solo espérame aquí. Mientras hablaba, parecía ansioso por probar el continente de Tierra Roja que tenía frente a él. Ambos quedaron atónitos. Podría ser que Luke planeara entrar al continente Tierra Roja directamente desde aquí. Pensando en la fuerza de Luke, Aokiji y los demás ciertamente no tenían dudas de si podría ingresar al continente Tierra Roja desde aquí. Pero debes saber que todo el continente Tierra Roja está habitado por dragones celestiales. Además, la seguridad allí es muy estricta. Cualquiera que entre sin ser un dragón celestial será rodeado y asesinado en cuanto lo descubran. Aunque Luke es muy poderoso, hay muchos dragones celestiales arriba. Hay muchos poderosos entre ellos, como los caballeros de Dios. Como ex dragón celestial, Doflamingo tiene más o menos algún conocimiento de la situación en el continente Tierra Roja. Parecía preocupado. Capitán, si subo solo, Luke agitó la mano con indiferencia. Si me encuentro con un problema que realmente no puedo resolver, huiré. Al escuchar esto, Doflamingo solo pudo optar por callarse. Si solo quisieran escapar, con la fuerza de su capitán. Me temo que nadie podrá detenerlo. El barco estaba muy cerca del continente Tierra Roja. Luke se paró en la proa y extendió la mano para tocar la imponente muralla frente a él. Luego, sus rodillas se doblaron ligeramente. Al momento siguiente, fue como una bala de cañón. Con un rebote repentino, todo el barco se inclinó debido a su fuerza. La figura de Luke voló repentinamente hacia la cima del continente de Tierra Roja. Bajo las miradas sorprendidas de Aokiji y Doflamingo.
La figura de Luke se hizo cada vez más pequeña, y finalmente desapareció en la cima del continente de Tierra Roja. Después de un largo rato, Aokiji retiró la mirada. Doflamingo, por otro lado, miró hacia arriba y murmuró: ¿Qué crees que va a hacer el capitán? Aokiji estaba a punto de caminar hacia la cabaña, pero cuando escuchó las palabras de Doflamingo, se detuvo un poco. Luego negó con la cabeza. No tengo idea. Doflamingo retiró la mirada y dijo pensativo: Es realmente emocionante ver si sucede algo inesperado. Y la figura de Luke apareció sobre el continente de Tierra Roja. Aparte de la ocasión en que viajó a la batalla del Valle de Dios, esta fue su primera vez en el continente Tierra Roja. Hasta donde alcanza la vista, lo único que se puede ver son enormes palacios. Supongo que esta es la residencia de los dragones celestiales. La figura de Luke cayó al suelo. A lo lejos, un grupo de soldados armados patrullaba hacia ellos. Luke se escondió rápidamente. Mi objetivo no es esta gente común y corriente de Tianlong. Luke estaba a punto de salir de su escondite cuando vio al grupo de soldados alejarse. De repente, hubo un ruido detrás de mí. Luke miró hacia atrás y vio a una niña, de unos 20 años, parada no muy lejos detrás de él. La niña vestía la ropa icónica de los dragones celestiales, y en su cabeza llevaba la característica cubierta de cristal de los dragones celestiales. En ese momento, los ojos de la niña detrás del cristal estaban llenos de curiosidad y sorpresa. Un par de hermosos ojos miraron a Luke con atención. Después de mucho tiempo, la niña finalmente habló por curiosidad. ¿Quién eres? Luke no percibió ningún peligro en la chica. Parecía una persona común y corriente, sin poder de dominación ni capacidad de lucha. Cabe decir que son dragones celestiales comunes y corrientes. Los dragones celestiales a menudo se casan con parientes cercanos, pero Luke no vio ningún signo evidente de discapacidad intelectual en el rostro de la chica. Y la niña tiene un hermoso cabello amarillo. Incluso en el mundo de los piratas, donde hay mujeres hermosas por todas partes, ella es considerada excepcional. La niña miró a Luke con ojos curiosos. Luke todavía dudaba si sacarle alguna información o simplemente dejarla inconsciente. Justo cuando Luke dudó, la niña de repente habló de nuevo. No eres un dragón celestial, ni un guardia ni un caballero de Dios. ¿Eres un paria del inframundo? Al escuchar las palabras de la niña, Luke casi no pudo evitar actuar. Pero cuando la niña pronunció la palabra intocable, no hubo fluctuación en su tono. Es como llamar al repollo col, algo extremadamente natural y casual. Luke se frotó los dientes y le dirigió a la niña una mirada feroz. Sí, vengo del inframundo. Frente a la expresión feroz de Luke, la niña no mostró ningún miedo. En cambio, parecía aún más curioso. ¿Cómo llegaste aquí? Luke sonrió, pensando que esta chica nunca debió haber abandonado el continente Tierra Roja desde que nació. Ella aún conserva la inocencia de una niña. Es como una señora de una familia adinerada que ha vivido en una casa profunda durante mucho tiempo. Justo cuando Luke estaba a punto de hablar, de repente. El equipo de guardias que acababa de salir a patrullar de repente se dio la vuelta. Y la dirección en la que se dirigían era exactamente donde estaban Luke y la niña. Una daga se le escapó de la mano a Luke y al instante apuntó a la espalda de la chica. Al mismo tiempo, todo su cuerpo quedó oculto detrás del suelto disfraz de dragón celestial de la niña, y le habló con saña a la niña. Espero que entiendas qué decir y qué no decir. De lo contrario, te juro que te mataré antes de que esos guardias hagan algún movimiento. Como estaba parado detrás de la niña, Luke no podía ver su expresión. Observé cómo el grupo de guardias se acercaba cada vez más y finalmente llegaron frente a la chica. La figura que parecía un capitán de guardias a la cabeza se inclinó ante la muchacha. Maestro Yilin, ¿qué está haciendo aquí? En ese momento, Luke estaba de pie detrás de la niña, listo para actuar en cualquier momento. Lo peor que puede pasar es que las cosas se compliquen más. Pareció haber silencio por un rato antes de que sonara la voz de la niña. Nada, solo estaba caminando. Cuando el capitán de la guardia escuchó las palabras de la muchacha, inmediatamente hizo otra reverencia. Entonces no molestaremos más a Lady Irene. Después de decir eso, un grupo de guardias se alejó. Después de asegurarse de que el grupo se había alejado bastante, Luke guardó su daga y se acercó a la chica. La niña parpadeó con sus grandes ojos y miró a Luke con aún mayor curiosidad. ¿Qué haces aquí, un paria como tú? Si te atrapan, te matarán. La niña seguía llamando paria a Luke, lo que le hacía sentir incómodo. Pero podía sentir claramente que la otra parte no tenía malas intenciones.
Luke jugó con su daga en la mano y miró a la niña y habló. ¿Tu nombre es Jaylin? La niña, Irene, asintió y pareció no importarle la coerción de Luke en ese momento. En lugar de eso, sonrió y dijo. ¿Cómo te llamas, intocable? Luke parecía feroz. Si vuelves a llamarme paria, grabaré algunas palabras en tu bonito rostro. Jaylin tenía una mirada inocente en su rostro. Como no eres un dragón celestial, ni un guardián ni un caballero de Dios, bueno, después de una pausa, Jaylin continuó. Tú tampoco eres un marine, pero incluso si lo fueras, los marines siguen siendo parias. A Lucas lo llamaban paria y estaba tan enojado que le picaban los dientes. Este grupo de dragones celestiales, que se creen descendientes de Dios, piensan que todos los demás en el mundo son uno o incluso varios niveles inferiores a ellos. La marina trabaja duro para protegerlos todos los días. Al final, también son parias en su boca. Luke cogió la daga y atacó a Irene ferozmente. No te preocupes por quién soy. Solo estoy aquí en el continente Tierra Roja por 3 cosas. Jaylin preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? Luke dijo con saña. Eso es justo, justo y muy justo. Jaylin puso los ojos en blanco y luego habló. ¿Estás aquí para matar a cierto dragón celestial? Luke levantó una ceja, pensando que ella tenía razón. Así que asintió. Así es. De repente una sonrisa apareció en el rostro de Jaylin. No puedes matar a nadie. En cambio, perderás la vida por tu estúpido comportamiento, créeme. Ha habido viles, inframundos como tú aquí antes. Se hacían llamar ejército revolucionario, pero no mataron a nadie. En cambio, fueron capturados por Junzi-sama, de los Caballeros de Dios. Y luego perdió la vida. Luke puso los ojos en blanco. Parecía que algunos miembros del ejército revolucionario se habían infiltrado antes en el continente Tierra Roja. ¿A quién quieren matar? Al ver a Luke pensando profundamente, Jaylin pensó que había escuchado sus palabras. Así habló. Puedo encontrar una manera de sacarte de aquí sano y salvo, pero tienes que escucharme. De lo contrario, si esos guardias o los caballeros de Dios te descubren, no podré protegerte. Luke la miró. Eres una persona muy agradable. Jaylin extendió sus manos. Primero puedes fingir que eres mi esclavo y luego encontraré una oportunidad para dejarte escapar. ¿Esclavos de nuevo? Cuando viajé por primera vez a través del Valle de los Dioses, también me convertí en esclavo de los dragones celestiales. ¿Esta gente es adicta a coleccionar esclavos? Luke murmuró para sí mismo y luego negó con la cabeza. Innecesario. Después de recibir el rechazo de Luke, un rastro de confusión cruzó el rostro de Jaylin. En su opinión, ella claramente quería salvar a la persona, pero la otra persona estaba decidida a suicidarse. Sin saber qué recordaba, Jaylin murmuró mientras miraba a Luke. Parece que ustedes siempre tienen algo más preciado que sus propias vidas. Luke puso los ojos en blanco y pensó que incluso si quisiera morir ahora mismo. Me temo que nadie en este mundo puede quitarme la vida. Disipando los pensamientos caóticos en su mente, Luke miró fijamente a Irene. Llévame a algún lugar. Jaylin. Aunque te salvaré, no te ayudaré a matar a nadie. Luke rió siniestramente. Señorita, me temo que no ha comprendido la situación actual. No voy a discutir esto con usted. Después de decir eso, Luke agitó suavemente la daga en su mano. Un atisbo de miedo finalmente apareció en los grandes ojos de Jaylin. Pero pronto se calmó. Este lugar está fuertemente custodiado. Aunque me mates, no podrás escapar, y mucho menos lograr tu objetivo. La daga de Luke tocó suavemente la cubierta de cristal de la cabeza de Irene. Así que, simplemente coopera conmigo. Solo necesito que me lleves al lugar. En cuanto a lo que haga a continuación, no tiene nada que ver contigo. Jaylin respiró profundamente y luego habló. ¿A dónde vas? Luke dijo lentamente. Ciudad Pangu. Después de escuchar las palabras de Luke, una pizca de confusión apareció en los grandes ojos de Jaylin. ¿Ciudad Pangu? Luke asintió. Sí, ahí es donde vive tu señor Yemu. La confusión en los ojos de Jaylin se hizo aún más intensa. ¿Señor Im? Luke miró fijamente el rostro de Irene, asegurándose de que su confusión no fuera fingida. De repente me sentí extraño. ¿Los dragones celestiales no saben de la existencia de la ciudad de Pangu y Yemu? Imposible. Después de pensarlo, Luke decidió cambiar la forma en que hizo la pregunta. ¿Quién es el ser supremo de ustedes, dragones celestiales? Al escuchar las palabras de Luke, el rostro de Jaylin de repente mostró una expresión piadosa. Una mano acarició suavemente su pecho. Por supuesto que es Dios.
Luke se rascó la cabeza. ¿Este dios realmente existe? Jilin parecía un poco enojado por las palabras de Luke. Por supuesto, tal vez a ustedes, la gente humilde del reino inferior, no les gustemos los dragones celestiales, pero nuestro señor Dios nunca debe ser profanado. Luke no esperaba que Irene reaccionara tan fuertemente. Entonces cambió su tono. Entonces, ¿dónde vive vuestro gran Dios? Jilin miró a Luke con cautela y luego preguntó. ¿Lo que estás haciendo? ¿Crees que...? Jilin hizo una pausa y de repente se rió. ¿Quieres asesinar a nuestro señor Dios? Su expresión era como la de una hormiga tratando de decidir si matar o no a un rey del mar. A Luke no le importó esto. Según su conjetura, el dios que mencionó Jilin debería ser Im. Parece que incluso entre los dragones celestiales, Imna es una existencia extremadamente misteriosa y de clase alta. A Jilin le llevó mucho tiempo dejar de reír. El señor Dios habita en la ciudad santa. Aunque te lleve allí, no podrás acercarte. Luke levantó una ceja. ¿Por qué? Jilin sonrió brillantemente. Venga conmigo. Después de decir eso, Irene tomó la iniciativa y Luke la siguió por detrás. Originalmente pensé que Jilin me llevaría allí directamente, pero no esperaba eso. Finalmente llegaron ante un palacio. Los dos entraron por la puerta lateral del palacio y finalmente llegaron a una zona donde estaban estacionados vehículos. Allí estaba aparcado un magnífico carruaje, pero el caballo atado delante del carruaje no era un caballo. Pero había varios tritones corpulentos. Luke sonrió. Como era de esperar, salvo los propios dragones celestiales, las demás razas les parecían, no es diferente del ganado. Aunque Irene, el dragón celestial, parece ser un poco amable. Pero después de todo, la sangre de los dragones celestiales aún fluye por sus huesos. Irene miró a Luke y pareció saber lo que estaba pensando. Levantó su mano de jade, señaló a los tritones que actuaban como caballos delante del carruaje y habló. No abusé de ellos, al contrario, les salvé la vida. Quedándose aquí, al menos no perderán la vida. Y no uso mucho el coche, así que la mayor parte del tiempo están gratis. Los pocos tritones que estaban delante del carruaje tenían expresiones tontas en sus caras. Muy similar a algunos dragones celestiales. Irene llevó a Luke al carruaje, y luego los tritones tiraron del carruaje y caminaron directamente fuera del palacio. En el carruaje, Luke e Irene estaban sentados uno frente al otro. Justo cuando estaba a punto de extender la mano y levantar la cortina del carruaje para mirar hacia afuera, Jilin lo detuvo. Si alguien nos ve, nos meteremos en problemas. Aquí nunca se permitiría que un paria viajara en el mismo carruaje que un dragón celestial. Luke sonrió. ¿Nos dirigimos a Pangu, la ciudad santa ahora? Irene asintió. No conoces el continente Tierra Roja. Es enorme y te llevará tiempo llegar a la ciudad santa. Luke dejó de hablar y miró a Irene frente a él. Parece que no todos los dragones celestiales parecen estereotipos. También hay gente como Jilin entre ellos. De repente, Luke pensó en el padre de Doflamingo. Por lo tanto, puede haber muchos valores atípicos entre los dragones celestiales. Dentro del enorme palacio. La imponente figura de Jim se alzaba en lo alto. San Pedro se arrodilló al pie del templo. Después de un largo rato, la voz de Jim, que era difícil de distinguir entre masculina y femenina, se escuchó en el pasillo. ¿Quieres decir que Luke apareció cerca del continente Tierra Roja? Peter Saint bajó la cabeza y habló con cautela. La última noticia que acabo de recibir es que el barco pirata de Luke está estacionado debajo del continente Tierra Roja. Pero ha desaparecido. Solo Aokiji y Doflamingo están en el barco. Jinwoo asintió levemente con su cabeza coronada. De repente, los ojos rojos miraron fuera del pasillo. ¿Crees que ha entrado en el continente Tierra Roja? Peter Saint bajó la cabeza. Oh. Tal vez. Jin se puso de pie y no se pudo ver la expresión de su rostro. Pero había un matiz de anticipación en la voz. La última vez que lo vi en Mary Geoise, todavía estaba muy débil. En tan poco tiempo, parece haberse transformado. Se parece cada vez más al hombre que era hace 800 años. Al escuchar las palabras de Im, Peter Saint todavía bajó la cabeza y no se atrevió a expresar ninguna opinión. En la sala vacía, solo se oían los murmullos de Jim. Los tritones tiraron del carruaje y avanzaron lentamente. Luke todavía levantó la cortina en secreto y miró hacia afuera. Los palacios de los alrededores se fueron haciendo cada vez más densos a medida que caminábamos. Y un complejo de edificios extremadamente alto y enorme apareció frente al carruaje.
Después de una vaga identificación, Luke reaccionó. Esa debería ser la ubicación del gobierno mundial de Merigeoise. Después de avanzar un rato, el carruaje se detuvo de repente. Jilin abrió las cortinas y miró hacia afuera, luego le dijo a Luke. Llegar. No hables casualmente después de bajar del autobús. Después de dar las instrucciones, Jilin fue el primero en bajar del carruaje. Luke lo siguió de cerca. Tan pronto como bajé del vagón, vi a un grupo de personas cuyas ropas obviamente no eran las de los guardias ordinarios, caminando hacia mí en fila desde la distancia. Varios guardias vieron a Jilin y simplemente asintieron. Señor Jilin. Jilin también asintió levemente en respuesta. Cuando los guardias vieron a Luke detrás de ella, había una mirada interrogativa en sus ojos. Jilin explicó rápidamente. Él es mi esclavo. El guardia que iba en cabeza habló sin expresión alguna. Maestro Irene, creo que es necesario recordarle que a los esclavos se les debe poner collar. Jilin le sonrió al guardia. Sabes, mis esclavos nunca usan ningún tipo de ataduras. El guardia la miró con indiferencia, luego asintió levemente y se fue. Después de que los guardias se fueron, Irene le susurró algo a Luke. Verás, la seguridad aquí es muy estricta. Y allí está la ciudad santa. Mientras hablaba, Jilin señaló con la mano hacia adelante. En el punto más alto, en lo alto del edificio, hay una cúpula que parece una espada afilada. Luke miró a su alrededor y habló con voz profunda. ¿Vive allí tu dios? Irene asintió. Para llegar, primero hay que atravesar la ciudad exterior de Merigeoise. Después, hay 3 niveles de guardias, todos miembros de los Caballeros de Dios. Y Lord Garin, el líder de los Caballeros de Dios, también está allí. Entonces es imposible que lo hagas solo. Luke parecía pensativo. Irene habló de nuevo. Entonces, ¿sigues firme en tu decisión? Jilin añadió después de pensarlo. Lo que dije sigue contando. Si quieres escapar, te ayudaré a encontrar la manera. Luke todavía tenía una mirada pensativa en su rostro, lo que Irene pensó que era un signo de su timidez. Así que ella permaneció en silencio y dejó que Luke lo pensara detenidamente. Después de un largo rato, Luke levantó ligeramente las comisuras de su boca y una sonrisa apareció en su rostro. Gracias. Jilin estaba confundida y estaba a punto de decirle algo a Luke. Pero antes de que pudiera abrir la boca, la figura de Luke ya se dirigía hacia el complejo del palacio que estaba frente a ella. La figura de Luke era como un fantasma. Pasé rápidamente por innumerables palacios. Jilin abrió la boca para llamarlo, pero tenía miedo de atraer la atención de los guardias. En ese momento, la figura de Luke apareció rápidamente y se dirigió rápidamente hacia el palacio en el punto más alto. Pronto llegó frente a la primera puerta del palacio. En la puerta había 6 figuras. La ropa que vestían era el símbolo de los Caballeros de Dios. La líder era una mujer pelirroja, y fue la primera en ver a Luke. Oye, ¿de dónde eres y? Antes de que pudiera terminar sus palabras, Luke se llevó un dedo a los labios. Él habló suavemente. SHH, cállate. Al mismo tiempo, una aura dominante extremadamente aterradora estalló repentinamente desde su cuerpo. Las 6 figuras que estaban en la puerta del palacio gimieron al unísono. Los rostros de todos palidecieron en un instante. Un miembro masculino de los Caballeros de Dios, que ejerce una presión enorme y dominante. Entre sus dientes pronunció algunas palabras. Alguien atacó, después de todo, no pudo terminar sus palabras debido al poderoso dominio de Luke. La figura detrás de él de repente puso los ojos en blanco y se desmayó. Luke se acercó a la puerta, extendió la mano y la empujó suavemente para abrirla. Chirrido. Después de un ligero ruido, la puerta se abrió lentamente. Detrás de la puerta hay un largo pasillo. En las paredes de ambos lados hay fuentes de luz que iluminan el entorno. Luke caminó directamente por el pasillo. Pronto, salieron del primer palacio. Una puerta entreabierta apareció frente a mí. Empuje suavemente la puerta para abrirla y de repente la vista se vuelve clara. Ante nuestros ojos apareció un enorme espacio abierto, como un coliseo. El espacio abierto está rodeado por imponentes murallas de la ciudad. Por encima de la muralla de la ciudad, innumerables figuras patrullaban de un lado a otro. Al frente del espacio abierto todavía hay una gruesa puerta de madera. Detrás de la puerta de madera se encuentra un magnífico e imponente castillo. Luke bajó su cuerpo y se movió silenciosamente hacia la puerta de madera. Aunque afuera hacía sol, cuando entramos estábamos rodeados de edificios imponentes. La mayor parte de la luz solar quedó bloqueada y el frío se extendió por todos lados.
Luke bajó su cuerpo y lentamente llegó a la puerta de madera. El número de guardias aquí superó con creces sus expectativas. Además, la mayoría de los guardias son miembros de los Caballeros de Dios, y son mucho más poderosos que los guardias que patrullan afuera. La mano de Luke empujó suavemente la puerta de madera frente a él. La puerta de madera era mucho más ligera de lo esperado. Claro, también podría deberse a que mi fuerza actual era demasiado grande. Tan pronto como abrí la puerta de madera, un guardia vestido con el uniforme de los Caballeros de Dios estaba en la puerta. Él y Luke se miraron fijamente el uno al otro. Después de un momento de vacilación, el miembro de los Caballeros de Dios abrió mucho la boca. Pero era obvio que Luke era más rápido, incluso antes de que pudiera emitir un sonido. La figura de Luke apareció frente a él. De repente una pequeña bola de relámpago golpeó su abdomen. En un instante, un rayo envolvió la figura. Plaf, la figura cayó directamente al suelo, con todo su cuerpo todavía temblando. Luke respiró aliviado. Luego dio un paso adelante y entró en el castillo detrás de la puerta de madera. Pero tan pronto como entré en el castillo, me sentí débil e impotente. Subió por las extremidades de Luke. ¿Qué está sucediendo? Después de un momento de vacilación, Luke reaccionó rápidamente. Los muros que rodean el castillo en realidad están hechos de piedra marina. Como persona con habilidades especiales, naturalmente se vio afectado por la piedra marina. Será mejor que pases por aquí lo más rápido posible. La figura de Luke se movió rápidamente a través del castillo. Pero las condiciones de las carreteras aquí son realmente complicadas. Y había gente de los Caballeros de Dios por todas partes. Si Luke no tuviera una capacidad de observación tan fuerte, ya habría quedado al descubierto hace mucho tiempo. Después de vagar por un tiempo, Luke sintió como si estuviera poseído por Sauron. Después de dar vueltas durante mucho tiempo, terminé nuevamente donde comencé. Maldita sea. Lucas maldijo por dentro. Es claramente un lugar para que la gente viva, ¿por qué está construido como un laberinto? Justo cuando Luke estaba dudando sobre qué lado elegir, de repente se escuchó un grito no muy lejos. Oh, no. Alguien está entrando. Luke miró en la dirección del sonido, preguntándose en secreto. Podría ser que el guardia que acababa de dejar inconsciente fuese descubierto por otros. Esa gente de los Caballeros de Dios debe haber sido alertada. Tengo que salir de este maldito lugar laberíntico lo más pronto posible. Luke volvió a buscar por los laberínticos pasillos del castillo, pero todavía no pudo encontrar la salida. Y había sonidos de pasos constantes y densos por todas partes. Parece que los miembros de los Caballeros de Dios, después de saber que alguien había irrumpido. La investigación ha comenzado. A pesar de tener la capacidad de ver y oír, algunos encuentros son completamente inevitables. Tan pronto como dobló una esquina, un grupo de miembros armados de los Caballeros de Dios apareció frente a Luke. Esta vez apareció un grupo, no solo uno. A Luke le resultó un poco difícil tratar con ellos sin causarles ningún problema. Y ahora está bajo la influencia de la piedra marina. También es difícil mostrar plenamente el poder dominante.